Cordial saludo. Nos encontramos acá reunidos en este espacio académico en el cual hablaremos un poco de cómo se está viviendo el cambio climático en diferentes puntos de nuestro territorio nacional. En este espacio entonces estaremos dialogando con Alexis Fabián Guevara, con Claudia Rocío Beltrán, Elkin Andrés Beira y José Eduardo Herrera y también Kevin Joan Devia, quienes nos estarán dando un recorrido desde los puntos clave donde están ubicados en el territorio y las problemáticas que cada uno confronta frente a esta situación como lo es el cambio climático. Pero antes me gustaría hacer una aclaración frente a cuatro conceptos muy importantes que nos llevan a un objetivo central. Hablaremos un poco acerca de lo que es la variabilidad climática, que nos habla un poco de las fluctuaciones naturales a corto plazo, cómo puede cambiar el estado del clima, pero en lapsos cortos de tiempo, cómo puede pasar del frío al calor, cómo puede estar de un momento la temperatura un poco más baja, un poco más alta. Pero también tenemos que hablar del cambio climático, que ya es una transformación progresiva y a largo plazo, que es uno de los fenómenos que vemos hoy a causa de todas las acciones que hemos venido realizando en el ambiente. La mitigación, que reduce las causas y emisiones, y las adaptaciones, que son los ajustes que se hacen a los diferentes sistemas políticos, sociales, económicos, para poder entonces atender a las necesidades propias del momento, que es lo que apunta a cumplir una resiliencia climática, que ya viene siendo la capacidad de resistir, recuperarse y transformarse con el fin de no cometer los mismos errores o no volver a las mismas situaciones. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a darle el tiempo a nuestros protagonistas en este espacio. Bueno, así es, profe José. Y es que ya después de hablar de estos conceptos, ahorita lo que tenemos que iniciar es a contextualizar desde los territorios. Hablo desde el territorio donde yo vivo, en el que pertenezco, Purificación Tolima. En la vereda hay una problemática y es lo que ha sido la transformación del bosque tropical seco para el cultivo del arroz y otros elementos como el plátano, incluso la ganadería. En este contexto tenemos pues una adaptación que es el canal de riego Espina Pérez, que alimenta los acuíferos subterráneos de donde las personas pues captan la mayoría del agua potable y que también es usada para el cultivo. ¿Qué se ha visto acá? Se ha evidenciado una disminución gradual del caudal y esto pues ha, digamos, obligado a las comunidades a racionar el uso del agua, incluso también se ha visto afectado lo que tiene que ver con la producción del arroz como actividad económica principal. Eso también se debe al aumento de las temperaturas, que también ha llevado incluso a que en las instituciones educativas se modifique el horario de ingreso y salida con los estudiantes para evitar golpes de calor. Pues, ¿qué se ha visto también? Que se han adaptado algunas estrategias, como debe ser, como es la reforestación en algunas zonas, para conservar un poco más las reservas de. Excelente, profe Alexis, interesante su intervención desde el municipio de Purificación, el departamento del Tolima. Es interesante ver cómo las problemáticas se pueden analizar desde los diferentes aspectos. De mi parte, pues mi nombre es José Eduardo Herrera, vivo en la ciudad de Medellín, aunque realmente pertenezco al departamento de Córdoba, específicamente a la ciudad de Montería, 10 años viviendo en esa ciudad más conocida como la ciudad de la eterna primavera. Y bueno, una de las problemáticas que he observado es cómo se ha deteriorado o se ha perdido la cobertura vegetal frente a la expansión urbana acelerada que hay en ese momento. Si bien Medellín es una ciudad que se ha caracterizado por la innovación, por la estructura, por el trabajo, por las oportunidades que se presentan debido a su gran influencia incluso en el país y en el departamento, también confronta una situación ambiental muy marcada y está determinando también incluso cambiar las prácticas propias de la idiosincrasia paisa, y es precisamente la isla de calor urbano. Y esto se da debido a las altas temperaturas que de verdad vienen alterando de una manera drástica el confort y la vida diaria de los habitantes. Y si hacemos un comparativo, hace 10 años cuando yo llegaba a esta ciudad, desde el departamento de Córdoba, para mí me era imposible salir a la calle y no usar un buzo porque de verdad el frío y la humedad me afectaba mucho. Y hoy en día pues puedo decir que el clima, pues, me ha adaptado al clima, pero no solamente eso, sino que también logro percibir cómo ha aumentado y cómo ha variado esta situación. Y aunque actualmente la sociedad ha implementado diferentes estrategias de mitigación, como lo es la rearborización, estrategias de educación ambiental, e incluso se han hecho campañas con el fin de recuperar el río de Medellín, aún todavía faltan cosas por mejorar, y es generar esa conciencia frente a la expansión urbana y sobre todo en territorios que deberían ser protegidos de manera natural. Bueno, desde mi hermoso municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, y más hermosa, la vereda, vereda de Agua Fría. Es una vereda que tiene ese privilegio de contar con una fuente de agua totalmente natural, nacida en lo alto de la montaña, que serpentea pues por toda la vereda y que es el sustento de la ganadería, el sustento de los cultivos y el sustento de gran parte del casco urbano de este municipio. Son aguas dignas de admirar porque pues en ella todavía encontramos algunas especies de peces que fueron el sustento de las familias por décadas y que aún así siguen siendo el sustento de ellas.
Bueno, con gran preocupación y como contraste, lastimosamente, las aguas, el cauce ha disminuido notoriamente. Con ello viene la deforestación de los habitantes que han estado muy cercanos a estos entornos, a estos espacios. Y no deja de ser una preocupación más el hecho de las altas temperaturas. Habitantes que llevan más de 30 años viviendo de estas tierras nos manifiestan que estas temperaturas en las horas pico se sostienen por encima de los 30 grados centígrados y que eso ha afectado notoriamente las cosechas, especialmente de los cítricos, debido a que la floración cada vez es más escasa, debido a que las plagas se han proliferado más y que las especies de animalitos polinizadores que ayudaban a sostener estas cosechas han disminuido. También pues con gran tristeza y gran nostalgia se habla de venados, de lapas, de una cantidad de aves migratorias que habitaban estos bosques ecotropicales. Han disminuido o han desaparecido. Entonces es cuando vemos ahí que el equilibrio de este ecosistema tan importante para el municipio se ha roto. Bueno, profe Rocío, con gran preocupación, pero bueno, vamos a seguir indagando un poco y vamos ahorita para el departamento de Tolima. Vamos entonces por acá con el compañero Kevin. Gracias, compañero José. Pues trayendo al diálogo el territorio de Planadas Tolima, y como lo han comentado de pronto varios compañeros, pues uno de los fenómenos que se ha percibido es el aumento de la temperatura en el territorio. Si lo comparamos tal vez años atrás en Planadas, esta temperatura no se siente como actualmente está. Y trayendo a colación la entrevista que realizaba con la docente Elena Palacios, ella comentaba que las quebradas anteriormente pues tenían abundancia de agua, que eran hermosas a comparación de ahora, y más porque pues una de las problemáticas que se ha venido presentando es que varias quebradas o pequeñas quebradas se han estado secando, sí, debido al aumento de la temperatura. Tal vez no podemos asociar eh, a un nivel total al cambio climático, de pronto que estas quebradas se hayan secado, pero podemos afirmar que ha sido complemento, ¿sí? Que la actividad humana ha, ha permitido que el exceso de gases que están en la atmósfera pues se caliente cada vez más el territorio y dé como resultado de pronto este tipo de fenómenos. Nos vamos a ir un poquito a otro punto de nuestro país. Vámonos para la sucursal del cielo. Sí, señor, así mismo como lo dice el compañero, Sucursal del Cielo. Bueno, resido aquí aproximadamente hace unos 4 años. Esta ciudad siempre ha sido donde en la cual ha sido algún prestigio, pues, por la salsa, por muchas cosas que pasan aquí, donde en la cual logramos mirar, pues, que este río maravilloso que queda hacia el oeste de la ciudad de Cali, donde en la cual, pues, siempre ha sido un lugar como, digamos, turístico, donde en la cual este río, lo que normalmente, pues, abastece ciertos lugares, pues, de aledaños de la ciudad de Cali, donde la cual ya hoy en día ya no tiene como la misma contextura de hace, póngale unos 5 o 10 años atrás. Ya hoy en día lo que ese río logramos mirar ya con estas olas de calor ya está un poco más seco, la plantación, pues los árboles ya no dan como como ese mismo tono que normalmente la gente le gustaba ir a disfrutar, a pasar un rato agradable en ese lugar. Ya hoy en día no es lo mismo, ya la vegetación como tal pues se ha ido perdiendo. Y anteriormente pues a veces era como una especie de un laguito, tenía de pronto sus peces, ya hoy en día no está, cosas que incluso nosotros mismos a veces lo que hacemos es como dañar lo que ya tenemos como tal. La gente lo que ha logrado es como desechar, echar cosas ahí donde la cual pues se han venido haciendo ciertas cosas, a ver cómo se logra recuperar, pero pues con este clima, estas olas de calor, siempre ha sido como que complicado. Incluso aquí cerca donde yo vivo hay un río, una quebrada muy bonita, y ya póngale de un tiempo para acá ya la quebrada no tiene la misma forma, por decirlo así. Entonces todas esas cosas se han ido como que el clima, ese choque como tal. Incluso no es un diario que vivo, salgo todos los días a las 4:30 de la mañana, de pronto ya el golpe, uno dice, bueno, de pronto está la temperatura, la madrugada fresquita, donde sentimos eso, un calor, un bochorno, algo muy berraco aquí en la ciudad de Cali, compañero. Podemos ver entonces cómo desde diferentes puntos del país, estamos hablando entonces del municipio de Purificación Tolima, la ciudad de Medellín, estamos también ubicados en Agua Fría, en Cundinamarca, Planadas Tolima y Cali, Valle del Cauca. 5 puntos de referencia que nos llevan a analizar una problemática en la cual nos vemos involucrados todos, como es el cambio climático. Pero también debemos de repensarnos realmente cuáles son las acciones que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, estamos implementando para reducir o mitigar este tipo de situaciones que a la larga están afectando a las futuras generaciones y qué país o qué medio le vamos a dejar a ellos como tal.
Los invito a que a partir de ese momento entonces podamos hacer un análisis y en ese análisis podamos hacer un análisis comparativo precisamente de estas situaciones. Para ello veamos entonces que en el municipio de Purificación, en Medellín, en Agua de Dios, en Planadas y en Cali, se van marcando ciertos ítems o ciertos impactos que se pueden resaltar de manera principal. Y es que 4 de los 5 territorios están sufriendo de un estrés hídrico que se está marcando y es precisamente por el cómo van disminuyendo el cauce en las diferentes fuentes hídricas que hay. De repito a nuestros ponentes que puedan darnos su percepción frente a este análisis. Claro, comienzo yo. Es que hay un punto común, y usted lo mencionaba, profe, y es lo extremo de las temperaturas, pero también algo en común en la mayoría de las zonas donde se habló de las fuentes hídricas, y es la reducción del caudal. Esto también lleva a otra problemática, y es la pérdida de biodiversidad, tanto de los ecosistemas acuáticos como terrestres. Esto lo mencionaba el profesor Caicedo en la entrevista realizada, y es algo que también es un punto en común en los diferentes contextos, en Cali, en Planadas, en Agua de Dios, incluso en Medellín, en las zonas urbanas donde aún existen diferentes zonas de vegetación. Pero también no podemos hablar solamente de la sequía, y es que el cambio climático ha hecho que en diferentes épocas, las épocas de verano o las épocas de lluvia también sean muy diferentes a través del año. Y esto ha hecho que, por ejemplo, cuando haya época de lluvia, las precipitaciones y los vientos son demasiado fuertes. Y esto también agrava la situación porque produce deslizamientos que a veces impide que estudiantes, que la misma población, incluso nosotros en nuestra época universitaria cuando estábamos en Planadas, teníamos momentos en los que nos tocaba que quedarnos a la orilla de la quebrada esperando para pasar en la moto, porque era imposible cruzar estas zonas y pues es una problemática también que nos lleva al otro extremo. Debido al cambio climático, cuando es temporada de lluvias, todo es demasiado difícil y eso pues de alguna u otra forma también es unas consecuencias del cambio climático y por supuesto de las acciones de las comunidades. Bueno, profe Alexis, tomo yo la vocería. Definitivamente sí, el estrés hídrico y las olas de calor que predominan en estos días es la preocupación más grande que predomina aquí en mi territorio. Aunque soy habitante hace 3 años acá, he notado cómo esta temperatura tan excesiva afecta las estrategias de subsistencia de la gente. Han tenido que depender de otras maneras de generar ingresos, han tenido que ver cómo tienen que buscar alguna otra manera para sostener sus cultivos y para sostener su ganado. Pero solo son estrategias pequeñas a corto plazo porque realmente acciones concretas y que se reúna la comunidad para diseñar alguna manera de evitar todo este problema ambiental no se ve. Y es una preocupación que sí lo manifestaba don Benicio Barrios en la entrevista. El problema estamos viviendo las consecuencias. No tiende a mejorar, pero tampoco ve que la comunidad esté haciendo algo que realmente justifique y le está apuntando a un cambio real. Bueno, yo a mí sí me gustaría aportar algo que traigo a colación ahorita cuando hacía la entrevista y hablaba con el profesor Abraham Guerra, y es que él hacía un análisis que de su trabajo como docente le permitía analizar cómo incluso la disciplina y las condiciones de convivencia en el aula de clase, en el caso de la ciudad de Medellín, se ve afectada, porque los niños después de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya empiezan a sentir cómo la temperatura empieza a aumentar y eso hace que se vuelvan un poco más hiperactivos, se muevan mucho más de los puestos, se distraigan con mayor facilidad. Entonces, no solamente estamos hablando de unos cambios que afectan directamente el territorio, sino que también ya están afectando física y emocionalmente a las personas, en este caso a los niños, porque son los que menos control tienen en ese momento de sus emociones y de esos cambios tan abruptos. Otra cosa que le quiero apuntar a Medellín es que es una ciudad que, a pesar de que está en constante expansión debido también al aumento del turismo, la industrialización, también hace campañas y prácticas que ayudan pues de alguna manera a mitigar la situación, pero que también es necesario establecer políticas claras que apunten a limitar de alguna manera el crecimiento tan excesivo que lleva la industria para así reducir un poco los impactos que está generando eso sobre el cambio climático. Compañeros, yo en este punto pues también quiero de pronto mirando el análisis de cada uno de los territorios, pues como lo comentaba la compañera Rocío, de pronto tenemos en similitud que hay estrés hídricos en nuestros territorios, pero a diferencia de pronto del territorio de la compañera, destaco que en el municipio de Planadas sí ya se tiene un poco más de capacidad comunitaria. Acá la gente trabaja un poco más en equipo pues para enfrentar como este tipo de cambios. Y algo que es señalar que es de relevancia es que en los colegios se está trabajando o se han activado en los últimos años los comités ambientales con los estudiantes. Entonces se les ha enseñado, bueno, a conocer el territorio, a interesarse y a generar como esa conciencia ambiental. Y desde ahí se está trabajando pues para tener esa capacidad de poder generar más adelante estrategias con los que vienen detrás de nosotros.
No, claro, lo que dicen los compañeros, donde la cual anteriormente, pues, en la entrevista que tenía con la profesora Daniela, donde hablábamos pues sobre esta ola de calor y todo lo que se ha venido presentando más que todo aquí en la ciudad de Cali, donde en la cual a ciertas horas de la noche pues sentíamos como de pronto un olor o algo, incluso hasta los mismos niños cuando, o sea, pues, al siguiente día que le decían, profe, ve, ¿qué es lo que sucede últimamente? Que nos sentimos como tan acalorados, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya pues comenzaba pues como a darle esa retroalimentación a cada uno de los muchachos, incluso ella decía que dentro del comité de profesores trataban de mirar a ver cómo lograban pues, mitigar todas esas cosas, porque qué pasaba es que muchos de los niños a medida de cierta hora de esa ola de calor, incluso ella me comentaba que uno de los niños comenzó como a sangrar, ¿listo? Entonces, donde la cual ella decía, bueno, comenzaban a explicarle a cada uno de ellos y a mirar a ver de pronto qué podrían hacer, pues, y de acuerdo a eso, a irle enseñándole a cada uno de los compañeros. Por este espacio vamos entonces a avanzar en esta temática tan interesante y hablemos entonces ahora de las capacidades para el futuro. Entonces acá vamos a resaltar 5 conceptos fundamentales como lo es el impacto diferenciado, los ecosistemas conservados, cuál es el protagonismo comunitario, cómo influye la educación ambiental y cómo se articula la ciudadanía, las instituciones, el Estado como tal frente a estas situaciones. Entonces yo acá quiero tomar la vocería iniciando por desde la ciudad de Medellín y es que uno de los impactos diferenciados que se nota pues es precisamente eso, esa variabilidad climática que se da precisamente durante el día, y es que iniciamos la madrugada con un clima bastante frío, al mediodía algo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura aumenta de una manera impresionante hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Y aunque se trata de recuperar muchos ecosistemas, también precisamente la dinámica propia de la urbanidad de la ciudad limita mucho eso, ya que la educación ambiental, aunque se trabaja, no está articulada con la ciudadanía y con políticas públicas claras y que sean realmente que se cumplan realmente por la sociedad. Bueno, en cuanto a los ecosistemas conservados, nosotros vemos aquí en este espacio y en este entorno que la misma naturaleza se ordena solita, que si lastimosamente nosotros intervenimos en todos los procesos y en este equilibrio que existe, definitivamente todo se echa a perder. Entonces, la estrategia que funcionaría en nuestro territorio de bosque seco tropical sería dejar que la naturaleza siga su cauce sin intervenir más de lo que nosotros necesitamos. Es que claro, profe, ahí es donde viene dos conceptos, el impacto diferenciado donde el territorio dicta el impacto local debido a la acción humana y donde las acciones de conservación de ecosistemas también dependen mucho de la acción humana en estos ecosistemas ya intervenidos. En ese orden de ideas, para trabajar las problemáticas se debe empezar con educación ambiental desde el aula, pero también con los proyectos comunitarios, social comunitarios, donde se vinculen entidades gubernamentales o no gubernamentales, y en este caso también las entidades territoriales como las CAR, como Cortolima y demás. Esto con la intención de multiplicar acciones para pensar más que en el presente, en el futuro de las generaciones venideras. Yo aporto que uno de los pilares importantes es la educación ambiental y como lo comentaba la docente Elena Palacios en la entrevista que compartíamos, y es que se necesita fortalecer la educación ambiental desde edades muy tempranas, debido a que el cuidado del ambiente no debe de nacer por obligación o porque le tocó, sino que debe nacer desde nuestro interior y porque tenemos ese sentido de pertenencia por nuestro territorio. Bueno, entonces eso nos lleva a nosotros acá a llegar a una conclusión, ¿cierto? Y es que precisamente, aunque nuestros territorios son diferentes, compartimos un mismo desafío y es fortalecer esa educación ambiental, la adaptación y la resiliencia para enfrentar el cambio climático, que es un fenómeno que hoy por hoy nos lleva a todos a reflexionar de que una pequeña acción puede contribuir a que la calidad de vida de nuestras futuras generaciones sea mejor. Muchas gracias por este espacio, de verdad quedo muy agradecido, un espacio académico muy interesante. Que tengan un feliz resto de día.